Entonces, ya empezando con el tema de los bonos de alimentación y hasta las preguntas que ustedes hicieron. Como bien tienen claro, y muchos nos ayudaron y participamos en este ejercicio, incluso antes de nuestro ejercicio con la ley del Plan Nacional de Desarrollo nos quedó que teníamos que ampliar el artículo 77, pues que por medio del artículo 77, ampliábamos el marco de trabajo del mecanismo de protección al cesante. ¿Y cómo ampliábamos ese marco de trabajo? Lo ampliábamos incluyendo el tema de bonos de alimentación, el tema de prácticas laborales, el tema de emprendimiento y otros programas y proyectos que puedan mejorar la empleabilidad de las personas. En este caso particular, con el decreto de bonos, solo vamos a reglamentamos parcialmente ese artículo 77, solo vamos a reglamentar el tema de bonos. Los otros temas vendrán posteriormente. Inicialmente arrancamos con bonos, que es una necesidad que hemos identificado como básica y que surgía del ejercicio también que hicimos en diciembre de revisar, bueno, cómo hacemos para potenciar el mecanismo de protección al cesante y cómo hacemos para potenciar efectivamente el tema de prestaciones económicas, que todos tenemos esa preocupación de que efectivamente, por más de que lo intentemos, de que busquemos, de que hagamos publicidad, los recursos siguen quedando en esa bolsa y no tenemos un número de beneficiarios. Yo no diría que es lo suficientemente atractivo, porque el número de beneficiarios depende de la cantidad de personas desempleadas y que vengan del sistema formal, pero sí sabemos que tenemos unos recursos y que debemos atender a la población de una mejor manera. Entonces, el tema de bonos, ¿cuál es el sustento teórico del tema de bonos? Realmente nos vamos a la definición de mecanismo de protección al cesante que nos da la 1636, lo más claro que tiene su definición, en donde nos dice que es un sistema de articulación de políticas activas y pasivas del mercado laboral. Activas, todo lo que trabajamos por medio de capacitación y de servicio público de empleo, pero pasivas está todo el componente de prestaciones económicas. Antecedentes de eso: primer antecedente que tenemos, que todos conocen, porque ya se implementó, es lo que teníamos en el marco del FONEDE, en donde efectivamente existían estos bonos de alimentación, pero no existía un conjunto de prestaciones, sino era salud o bonos o los temas de capacitación, no era un conjunto integrado. Entonces, efectivamente, lo que vamos a hacer con el artículo es integrar este beneficio a los que ya tenemos actualmente. Y con eso va una de las preguntas que ustedes me enviaban, que nos decían, bueno, este va a ser también con un o sea, o toma vamos a tener el componente de prestaciones en salud o toma el bono. No, acá la persona que está tomando, que ya tiene su componente de salud, o una persona nueva que ingresa al mecanismo de protección al cesante, es decir, si yo a partir, bueno, ahorita digo el a partir, pero hacemos por el momento un supuesto. Si yo voy en el mes de mayo, junio, me acerco a una agencia de gestión y colocación y les digo, miren, yo vengo por mi bono de alimentación, o ni siquiera soy una persona desempleada, conozco el tema del mecanismo de protección al cesante, entonces hacemos todo el proceso de siempre de revisar los requisitos que ya están establecidos en la ley 1636, y lo que yo voy a recibir como desempleada es, entonces, como cesante, es mi cotización a salud y pensiones. Esa condición no cambia. La cuota de subsidio familiar, si yo la venía recibiendo con anterioridad, tampoco cambia. El incentivo por ahorro de cesantías, en el caso en que haya decidido ahorrar mis cesantías, y adicionalmente le sumamos este nuevo beneficio que va a ser el tema de bonos de alimentación. Entonces, si se dan cuenta, del componente de prestaciones económicas nos queda un componente mucho más fuerte, que efectivamente, y es importante como que interioricemos esto también en nuestros discursos, es que sí estamos yendo hacia un tema de protección social de forma integral, como lo dice y como lo establece la Organización Internacional del Trabajo, donde esta protección social debe ir a garantizar el esquema de salud y pensiones y el esquema de unos niveles de consumo básico. ¿Listo? Entonces, este va a ser el contexto. Nuestro antecedente: ya implementamos bonos de una vez, ustedes como cajas ya implementaron bonos, es sacar un poco esta operatividad que desarrollamos, que teníamos en el cajón, y articularla al nuevo mecanismo de protección al cesante.
pues ya no es tan nuevo, ya tenemos 2 años completos implementando. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a dar este bono? Realmente nosotros estuvimos pensando bastante y hicimos unas consultas sobre cómo podemos implementar el bono de alimentación. Y indagamos cómo lo habían implementado en este momento en que existía el FONEDE. Y existen diferentes formas y caminos para implementar ese bono. Entonces, primero vamos a lo más básico. Definamos qué es un bono de alimentación. Y nosotros el decreto lo tenemos, nos dice que para efectos de la presente sección, entiéndase por bonos de alimentación aquella prestación económica destinada a cubrir los gastos alimenticios de acuerdo con las prioridades de consumo de cada beneficiario durante un periodo de cesantía determinado, respetando su libre elección y los derechos como consumidor conforme a lo señalado en el artículo 3 de la Ley 1480 del 2011. Es lo que nos dice el artículo 2.261.318. Esta numeración corresponde, pues porque ya tenemos este decreto, la idea es que ya queda dentro del gran decreto del sector trabajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo, y lo tenemos también por restricción en la ley, en el artículo 77, nos está diciendo que el bono va destinado a cubrir gastos de alimentación. Y ahí esto entonces nos va a entrar toda la canasta de alimentos, pero no tenemos herramientas adicionales para seguir restringiéndola, y también que seguir restringiéndola nos va a generar un componente operativo muy grande. Y adicionalmente el artículo nos dice respetando la libre elección de los y los derechos de los consumidores. Entonces lo que vamos a tener es que este bono de alimentación, efectivamente, como lo vayamos a dar, me invento, lo voy a dar por medio de bonos de Sodexo o con una tarjeta para acceder a un supermercado. Lo único que vamos a tener es que va a estar restringido para el gasto en alimentos. Ahora, si esta persona que es desempleada, nosotros diríamos, bueno, si es para el gasto en alimentos, entonces ya restringimos, teníamos una discusión, por ejemplo, sobre los temas de aseo básico, de aseo personal, que están incluidos dentro de la canasta básica de un hogar, pero por la forma como nos quedó la ley no podemos tenerla. Entonces lo que tenemos es, si esta persona decide con su bono de alimentación no hacer un mercado balanceado que le recoja un consumo mínimo en proteínas, en carbohidratos, una canasta balanceada, esto se nos sale de nuestro margen de control. Si la persona decide, me invento, gastarse todo su bono de alimentación en chocolates, se nos sale totalmente de nuestro marco de control. Nosotros lo único y el punto hasta el que podemos llegar es a restringir en términos de que solo se dedique a un gran grupo de alimentos, pero tenemos que respetar las libertades del consumidor. No podemos decirle este bono le va a servir para comprar 2 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 1 libra de café. No podemos darle una canasta ya determinada, sino que el consumidor va hacia una libre elección de estos productos. ¿De cuál va a ser el valor del bono? Entonces lo que vamos a tener es, tomamos un salario mínimo y medio y lo dividimos en 6 partes iguales y vamos a entregar cada mes una partecita de esas, una de esas sexta parte. Entonces ese va a ser el valor del bono y todos los años, en la medida en que se actualice el bono de alimentación, en la medida en que se actualice el salario mínimo, actualizamos el valor del bono. Bueno, entonces ustedes me preguntaban si el bono podría ser entregado en efectivo o puede ser entregado por un documento para redimir en un almacén de cadena. Efectivamente, lo que les estaba comentando ahorita, hicimos una indagación de cómo se entregó antes en algunas cajas y lo que encontramos es que todas lo implementaron de forma muy diferente. Inclusive acá en Bogotá encontrábamos que cada una de las 3 cajas grandes lo implementó de forma diferente. Va a ser muy diferente una caja que tiene sus supermercados aliados como Confandi, con subsidio, a cajas que no tienen un supermercado aliado. Valor. Ya, listo.
Entonces va a ser muy diferente el tema de una caja que tiene un supermercado a eh, una caja que no tiene un supermercado aliado. E inclusive nos toca pensar diferentes esquemas de operación cuando estamos en ciudades principales a cuando estamos en municipios. Si una persona se acerca a la ciudad, no sé, vuelvo al caso de Confandi del Valle, entonces se acerca efectivamente en Cali a uno de los supermercados de Confandi que están allá en la ciudad, no tendríamos ningún problema de operar por medio del supermercado, de que él pueda con su número de cédula acercarse y en las cajas ya tenemos como algún tipo de cruce de información, me estoy inventando un esquema operativo, o llega con una tarjeta del supermercado a una persona que vive en un pueblo y que se ha acercado a la agencia pero que no tiene cómo redimir el bono por ese mecanismo. Entonces ahí nos toca empezar a evaluar, de acuerdo con la localización de nuestras agencias y la localización de nuestros beneficiarios, efectivamente qué tan amplio tiene que ser todo este proceso para implementar los bonos. Entonces por eso no queremos casarnos con decirles, miren, todos ustedes, cada uno tiene que entregar una tarjeta, un bono Sodexo o tiene que seguir esta ruta, sino que efectivamente es sacar del cajón la forma como ustedes ya lo habían implementado por medio de Fonedo, porque también ahí todos lo implementaron de forma diferente. Pero ¿qué tenemos que garantizar? Lo que tenemos que garantizar es que independientemente de la forma como se implementen los bonos, lo que tenemos que garantizar es que se cumplan unos requisitos determinados. ¿Cuáles son esos requisitos? Las condiciones de acceso. Entonces, el beneficiario llega porque escuchó el tema de bonos de alimentación y dice, miren, yo vengo por mi bono de alimentación, ¿cuáles son las condiciones? Desde el inicio, él debe conocer cuáles son las condiciones para acceder, que son las mismas condiciones del mecanismo de protección. Más que el mecanismo de protección al cesante, cambiemos un poco ese lenguaje, porque el mecanismo también es agencia y capacitación, son las mismas condiciones para acceder al componente de prestaciones económicas. Entonces, efectivamente, revisar si tiene pues todo el tema de sus certificaciones laborales, si ha cotizado a un año a cajas de compensación, dependiendo en los últimos 2 o 3 años, dependiendo si es trabajador dependiente o independiente, exactamente las mismas condiciones que nosotros teníamos antes con el componente de prestaciones, esas condiciones no van a cambiar. Entonces seguimos revisando lo mismo y este es un punto básico que tenemos que revisar. Siguiente punto básico que tenemos que revisar es que el mes a mes, así como ustedes nos mandan todos los meses los archivos de postulantes asignados, todo esto que ya tenemos medianamente andando y operando y que nos ha costado afinar tanto, pues trabajamos sobre esa misma dinámica. Mes a mes revisamos si la persona sigue cumpliendo con las condiciones y no ha caído en las causas de terminación del beneficio que nos establece la ley. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que ahora mes a mes tenemos que atender a ese beneficiario cuando se acerque por su bono. Si lo tenemos operativizado por medio de automático, por medio de supermercados o de alianzas, pues efectivamente garantizar que el mes a mes va a recibir este bono de alimentación. ¿Qué podemos tener nosotros? Podemos tener unos plazos determinados, por ejemplo, o sea, ¿cómo podemos refinar esa operación? Podemos tener unos plazos, es decir, si su cédula termina en tal y tal fecha, usted puede acercarse al bono entre tal y tal fecha, perdón, si su cédula termina en tal número, puede acercarse por su bono tales días, como para organizar un poco la llegada de los beneficiarios. Entonces, esos son como esos requisitos mínimos, pero ya lo que suceda al interior de cómo damos el bono ya va a ser diferente. Ustedes nos preguntaban si debería ser entregado en efectivo. El tema del efectivo es un poco complicado porque efectivamente la ley sí nos quedó que deberíamos tener bonos de alimentación y tenemos que buscar la forma de restringir a el tema de alimentación. Si ya la persona hace otra cuestión, busca otra forma
vender ese, no sé, cualquier cosa, pues se nos sale un poco de las manos, pero sí tenemos que tener esa restricción de que vaya alimentación. Entonces, acá me hacían una pregunta y era que en la ley, en el decreto, perdón, decía que tenemos que dar la información correspondiente respecto a las condiciones de entrega del bono y los tipos de productos que podrá adquirir. No, perdón. La pregunta era, ¿a qué referencia? Dice, de acuerdo al artículo de esquema de operación de entrega del beneficio del bono de alimentación, las cajas de compensación familiar en la postulación para el beneficio deberán entregar al postulante la información correspondiente a la prestación económica de bonos de alimentación. Cuando decimos entregar la información correspondiente, y es una cosa que hablábamos en su momento también con el equipo de Azopagos, un poco es que nosotros ahorita en el mecanismo, ¿qué sucede con la mayoría de programas de transferencias condicionadas? En la mayoría de programas de transferencias condicionadas, como por ejemplo Familias en Acción, lo que tenemos es que el beneficiario al final firma, que lo hacemos también en 40.000, o sea, miren que en 40.000 el joven firma al final tenemos este formato que dice, sí, efectivamente yo conozco el programa, conozco las condiciones de entrada, conozco las condiciones de salida, me comprometo a asistir a los cursos de capacitación y firmo. Lo que queremos o lo que ponemos y lo ponemos sobre la mesa como una buena práctica es que nuestros beneficiarios del mecanismo también firmen un consentimiento, pues que conocen la información de las condiciones de entrada y por qué pueden perder los beneficios. Que si efectivamente sale que la persona está cotizando a salud y pensiones, pues es una forma de perder los beneficios, que si ese cruce que hacemos mes a mes, de decir, miren, sí, efectivamente yo conocía cuáles eran las condiciones de ingreso, pero también conocía cuáles eran las condiciones de salida. Simplemente es una forma de nosotros tener un backup de decir, la caja en algún momento frente a algún demanda, requerimiento, PQR de un beneficiario, decir, señor, usted conocía, usted acá firmó que estas eran las reglas de juego. No podemos decirle qué tipo de productos podría consumir o no, podemos dar una orientación de la misma forma que damos una orientación laboral, o sea, podemos hablarle al beneficiario de todo eso, pero no podemos hacer un chequeo todo, o sea, imagínense, además como la falta de, estamos en una economía de mercado, la falta de libertad de un consumidor que ya nos puede ir pues por el otro lado que dice la ley, de nosotros decir, bueno, ¿usted qué mercado hizo? ¿Y cómo lo hizo? Y en donde no podemos mantener un esquema operativo de eso, o sea, nos queda prácticamente imposible. O sea, fíjense lo que nos ha costado, vuelvo a 40.000, hacer el seguimiento de cada uno de nuestros jóvenes, que cómo va, que el formulario y eso que es cada 3 meses, a decirles ahora que cada mes vamos a revisar qué fue lo que compró la persona. Entonces no hacemos, pero sí podemos dar una orientación. Entonces era eso lo que se refería. Bueno, lo que vamos a tener es que ya en términos de reportes de información, pues van a haber, creo que hay 2 aspectos interesantes a tratar, y es uno, bueno, el tema con la Superintendencia de Subsidio Familiar. Vamos entonces también a coordinar con ellos para que dentro del rubro de prestaciones, que dentro de las cuentas de prestaciones, nos quede efectivamente también el tema de bonos de alimentación, discriminando de la misma forma como nos tenemos mes a mes, que es cuánto se pagó en salud y pensiones, cuánto se pagó en cuota monetaria y cuánto por intereses por ahorro de cesantías, pues también vamos a tener entonces el rubro para registrar cuánto se pagó por bonos de alimentación. Yo voy revisando las preguntas. Bueno, les había dicho 2 cosas, perdónenme. La primera era respecto a la supersubsidio y la segunda es respecto a la recolección de información, y ya es entrar al tema de la resolución 4547. ¿Por qué dentro de la resolución 4547? ¿Sí? Gracias. Me hicieron cara de que había dicho mal el número. ¿Por qué dentro de la resolución 4547? Porque en esta resolución, ustedes bien saben, queremos recolectar la información
de los beneficiarios, un poco lo que nosotros llamamos los microdatos, que es efectivamente, que es la información que más riqueza tiene, que realmente tenemos que entrar a analizar, y es mirar, bueno, una persona que recibe el bono, cómo es su familia, cómo está estructurada, para saber si recibe el bono o no recibe el componente de prestaciones, cuál es su nivel de educación, cuál es su rol dentro del hogar, cómo está estructurado ese hogar, o sea, para mirar efectivamente cuál es ese impacto que tiene ya en términos de política social un tema como una política pasiva, que en este caso es un subsidio al desempleo en especie, pero pues entraría como un tema de subsidio al desempleo. Entonces, esta resolución 4547 a nosotros nos ha sacado, y yo creo que a ustedes también, nos ha sacado bastantes canas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente empezamos, bueno, pero si el beneficiario tiene tantas personas a cargo, o sea, no está estructurado el tema del hogar, o sea, cuál es el beneficiario, el hogar en donde se encuentra, y ahora le vamos a pegar el tema del bono de alimentación. Entonces, lo que vamos a tener un poco, o sea, la propuesta que hoy traemos sobre la mesa es cambiar, empezar a hacer la modificación de esta resolución 4547 a partir, nosotros les hemos indagado como en algunas cajas, como bueno, cómo van estos informes, hemos analizado, porque hemos analizado la información que ustedes nos han dado. Entonces, a partir de ese análisis, pues empezar a revisar por qué se está recolectando de esta forma y no de aquella, y encontramos que toca hacer cambios estructurales bien grandes. Por lo tanto, buscamos que esa recolección de información que dice en el artículo, espérense, bueno, aquí ya se me perdió el artículo, lo tenía subrayado. Bueno, sí, sí, perdón. Seguimiento, que dice: las cajas de compensación realizarán el seguimiento a la implementación de la prestación económica del bono de alimentación. Eso que revisamos mes a mes, efectivamente, cómo va ese beneficiario, si va en el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto mes, y si recibió el beneficio. Entonces es más un chequeo del bono de alimentación, y enviará esta información al Ministerio de Trabajo a través de reportes periódicos de conformidad con las directrices impartidas por esta entidad para tal efecto. Entonces ahí es donde decimos, efectivamente, si vamos a hacer una solicitud adicional de información, pues revisemos como toda la información que tenemos y articulemos en ese marco. Pero esto ya sería un paso posterior, y ustedes saben que con mecanismo, y a mí siempre pues es complicado, pero esto ha sido un poco, salimos sobre la marcha y vamos ajustando, vamos pegándole las piezas a este rompecabezas. Entonces esto pues estaríamos reglamentándolo con la revisión de esta resolución. Entonces esos eran los dos puntos que quería decirles sobre la recolección de la información. Listo. El monto de beneficio, como les comentaba, va a ser de un salario mínimo y medio, lo dividimos en 6, es aproximadamente 175.000. Nosotros les vamos a compartir una presentación y un documento que estamos afinando ya en términos de su redacción, un documento. Este es el documento técnico, en donde está el ejercicio que hicimos de costear, de cuánto tenemos de los recursos del FOSFEC, cuánto está quedando en la bolsa de prestaciones, cuáles serían como un crecimiento de los beneficiarios, tanto su crecimiento natural de cómo se viene dando la tasa de que crece mes a mes, como si ponemos este choque, entonces tenemos una nueva trayectoria. Entonces hicimos todo este ejercicio de costeo, les vamos a estar enviando la próxima semana ese documento. Lo que les comentaba, ya realmente están ajustes de forma, para que ustedes también lo revisen. Es un documento muy técnico, pero pues efectivamente está cómo se costearon, y que la plata que tenemos en este momento de las subcuentas, con el cambio que se va a hacer, también estaría, o sea, podríamos implementar el bono sin ningún tipo de complicación, incluso bajo un escenario de crecimiento muy moderado, como el que tenemos actualmente. Entonces, aquí ya está dentro de las preguntas que nos estaban escribiendo, y es: ¿cuáles son los nuevos porcentajes de las subcuentas del FOSFEC?
Entonces, eso tenemos que hay una resolución, una nueva resolución que en este momento está en la oficina jurídica, que me acabaron de decir que la demoraron un poquito más, pero espero que se logre superar el impasse rápidamente, de tal forma que lo podamos estar firmando la próxima semana, y es del ejercicio que hicimos el año pasado, junto con la información de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en donde revisamos los porcentajes de ejecución, nos reunimos con la unidad a revisar cuánto estábamos, cuáles eran nuestras necesidades en términos de las subcuentas, cuáles eran las necesidades que ustedes manifestaron, ampliación de agencias, mejorar programas de empleabilidad, bonos de alimentación, tema de capacitación, que el año pasado efectivamente nos llegó al 100% para alguna de las cajas, y el tema de sistemas de información, y con eso ajustamos los porcentajes. Ay, se me fue el recito, pero bueno, los porcentajes entonces quedaron: sistema de información subió del 0.5 al 0.7%, la subcuenta de gestión y colocación subió en 2 puntos porcentuales, si no estoy mal todavía no me los he aprendido de memoria, entonces subimos del 13.5 al 15.5, el componente de capacitación subió hasta, si no estoy mal, el 31%, y de ahí entonces se ajusta el componente de prestaciones económicas. Yo les puedo estar enviando la resolución en este momento, lo que les cuento está en jurídica, o sea que puede tener algunos cambios particulares ya en términos de forma de lo que nos digan, pero ya esos son los porcentajes definidos. Incluso con este ajuste de porcentajes, pasando del 60% para prestaciones al 51.5%, el ejercicio nos muestra que no va a haber ningún problema en términos de la financiación, y que incluso para el próximo año podríamos estar hablando nuevamente de saldos, también teniendo en cuenta pues que empezamos a implementar los bonos no desde el principio del año. Bueno, el gasto de administración va incluido dentro del cálculo de los porcentajes, y el desempleado, ya voy con los gastos de administración, no es que esté subestimando la pregunta, por el contrario, sino que voy a profundizar en ella. Si el desempleado consigue empleo, los recursos de apropiación se van una vez más al fondo. Sí, se vuelven al fondo, o sea, si ya estaban apropiados, él consigue, apropiamos por 6 meses, consigue su empleo a los 3 meses, vuelven a la subcuenta de prestaciones económicas. ¿Habría la posibilidad de no pagar cuota monetaria para el programa, sino dejar solo el bono para poder hacer cálculos por cesante? No habría la posibilidad, porque eso lo tenemos establecido por ley. Para quitar ese beneficio de la cuota, nos tocaría cambiar nuevamente la ley. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es, yo les voy a enviar parte de este ejercicio, no está ahí en el documento, pero sí quisiera organizarlo. Hicimos un costeo de cuánto está costando un beneficiario del mecanismo de protección del cesante con o sin cuota, ¿sí? Entonces, como más o menos tener esos escenarios, y lo que podemos tener son unas distribuciones poblacionales ahí que nos pueden dar un marco grande de análisis, pero no podemos quitar el tema de la cuota monetaria. Listo. Si hay una persona a la que se le pagó salud y pensiones bonos, se detecta que está laborando, se podrá pedir devolución del dinero. ¿Cómo será el financiamiento de los costos de administración? Si hay una persona a la que se le pagó salud y pensión, o sea, ya le pagamos a la persona salud y pensión, cada mes estamos revisando esto. Lo que tenemos nosotros es que si nosotros detectamos por estos cruces de información que la persona está cotizando, o sea, que nos sale como beneficiario del mecanismo de protección al cesante, pero que también está cotizando, en ese momento se interrumpen los beneficios, pero no podemos pedir devolución del dinero porque es un derecho adquirido. O sea, en el momento en que asignamos el beneficio se mantiene hasta que demostremos lo contrario, o sea, hasta que la persona consiga empleo. Por eso es una recomendación importante tener el tema del consentimiento informado, como mire, estas son sus condiciones de acceso, entonces por favor firme estas condiciones. Bueno, el gasto de administración va incluido, entonces gastos de administración. Entonces,
hay muchos temas respecto a gastos de administración. ¿Y qué sucede? Que resulta que la subcuenta de prestaciones económicas, de la forma como está establecida, ustedes bien saben, o sea, no les tengo que decir ni qué sucede, ustedes lo saben más que yo, es que solo podemos gastar lo de esa subcuenta para el pago de prestaciones. No nos permite gastar para todos los temas de administración. En este momento no vamos a cambiar los porcentajes de administración que teníamos, seguimos con la misma formulita que venía de la 531, en donde, sí, de la resolución 531, en donde nos determinaban las cajas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y sus porcentajes respectivos, ¿cierto? Entonces seguimos con los mismos gastos de administración. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos identificado? Que tanto la inclusión de bonos de alimentación, bueno, por un lado nos genera gastos en sistema de información. Entonces, si nos genera gastos en sistema de información, lo que vamos a tener es que ese aumento en los gastos de sistema de información, pues también por eso aumentamos al 0.7%. Pero también nos va a generar otro tipo de gastos en términos del monitoreo de las personas que van a estar, del equipo que va a estar trabajando en toda la implementación del programa. Para eso, ¿qué se va a hacer? Estamos trabajando en dos cosas que tienen que salir durante el mes de abril. Uno es la resolución de distribución de saldos y otra es la actualización de la resolución 1484. ¿Por qué? La distribución de saldos, lo que vamos a tener ahí es que efectivamente queremos un porcentaje que sea para administración de programas particulares, o sea, poder fortalecer, que también lo hemos evidenciado con 40.000 y con los nuevos programas que nos da el marco del artículo 77, que nos dice, no, prácticas laborales, todo eso nos va a generar gastos de administración o gastos operativos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a revisar para que podamos ahí incluir la administración de bonos de alimentación. Pero entonces, una vez tenemos estos recursos que nos van a servir para la administración, pues tenemos que ajustar la 1484, que es la que nos dice en qué debemos gastarnos la plata. Entonces estamos haciendo ese ajuste para que ustedes tengan los gastos de administración dentro de pues como parte también del tema de bonos. Ahora, el tema de implementación. Efectivamente, mira, la verdad tenemos que entrar o sea, una vez sale este decreto, ¿en qué estado está? Este decreto lo venimos discutiendo, o sea, la idea la venimos discutiendo casi que desde que salió el Plan Nacional de Desarrollo. La discutimos en diciembre, lo cual nos venía diciendo como tengamos una preparación para implementar lo que se vaya a venir con bonos de alimentación. Y va a haber nuevamente un afán muy grande para implementar el programa, los bonos de alimentación como tal. Entonces, nosotros entendemos lo que ustedes nos están diciendo, lo que nos preguntó Confandi, lo que nos pregunta ahora CAFAM, sobre qué plazo tenemos para implementar el programa. Y realmente el plazo es muy, muy corto. O sea, la idea es que estemos saliendo en abril a operar y operar este programa. Empezar a dar los bonos lo más pronto posible. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a solicitar? Nosotros ahorita, revisando pues inicialmente la pregunta que nos envió Confandi sobre esto, nos genera un cambio tecnológico que puede tomar tiempo, pero también tenemos en cuenta que hay una operatividad heredada del tema de FONEDER. Entonces lo que vamos a hacer es enviarles un correo con 3 preguntas, o sea, esta vez las preguntas van de acá para allá, con 3 preguntas que les pido que contesten tanto a mi correo que ya conocen, como el de seguro de desempleo que también conocen, como a lricaurte@mintrabajo, en donde les vamos a preguntar 3 cosas básicas que nos va a permitir a nosotros tener una idea de qué tan preparados estamos para la implementación. ¿Cuál es la ruta que sigue el decreto? El decreto está publicado, pues ya lo publicamos, tenemos 8 días para que quedara publicado,
Después de esto sube a que se firme por la oficina jurídica y de ahí se envía pues para que lo firme el ministro y finalmente se envía para firma en presidencia. Entonces esto nos va a estar dando un margen de acción de unos 15 días aproximadamente. Nosotros a su vez estamos trabajando desde también lo que ustedes nos informaron en el ejercicio de diciembre en todo el diseño nuevo de imagen del mecanismo, que yo me atrevería a decir que ni siquiera es nuevo, sino porque nunca tuvimos un diseño de imagen, para que podamos empezar a organizar todos los mensajes de forma coordinada, como efectivamente es el mecanismo de protección al cesante, y podamos entonces en esta nueva dinámica incluir el tema de bonos de alimentación. Entonces nosotros a la par estamos trabajando en todo lo que a nivel, lo mismo con la superintendencia, de revisar esto con la unidad, para que todas las instituciones estemos alineadas para la implementación, pero sí nos toca correr bastante con prepararnos, así sea con sistemas de información transitorios, que me copió el término que Confandi nos decía con 40.000, de salir nuevamente con sistemas de información bolita palito y vamos ajustando en toda esta operación. Asimismo, nosotros ya nos reunimos varias veces con Azopagos para revisar este tema de bonos. Ellos están al tanto para todos los desarrollos tecnológicos que se vayan a necesitar por medio de las cajas que manejan la plataforma de Azopagos para el tema de prestaciones económicas. Bueno, volviendo un poco a las preguntas operativas, me están preguntando acá, cuando se pierde el beneficio del bono, también se pierde el de salud y pensión y cuota monetaria. Sí, este es un gran paquete, ¿sabes? El beneficiario entra y recibe dentro de su paquete, el único diferencial en el paquete es prestaciones, es cuota del subsidio, cuota monetaria, pero él recibe un gran paquete. Si pierde sus condiciones como beneficiario, pierde todo el paquete, pierde salud, pensión, incentivo por ahorro de cesantías y cuota monetaria, pierde todo. Listo. El total del porcentaje que nos nombraste no llega al 100%. Ya, Luisito, ¿me recuerdas los porcentajes de la resolución? Sí. Ya les recuerdo porque la verdad todavía no me los he aprendido de memoria. Para hacer entrega del bono se puede hacer convenio con un solo almacén. Sí, se puede hacer un convenio con un solo almacén, sobre eso no tenemos ninguna restricción. ¿Cuál es el alcance de la propuesta y hasta qué punto se hará el seguimiento? No entiendo la pregunta. O sea, el seguimiento es lo que les comentaba, se hará para saber mes a mes si la persona recibió el bono, o sea, efectivamente, y que se conecte, entonces recibe el bono, se le dio sus prestaciones económicas, pero no vamos a entrar a un seguimiento de en qué se gastó el bono, o sea, el seguimiento hasta recibió el beneficio, y ya ahí lo hacemos sobre el marco de análisis pues sobre los esquemas de recolección de información que tengamos al revisar la resolución de recolección de información. ¿Cuál será el reporte estadístico que se requiere para este programa? Eso es lo que les decía, de que revisemos entre todos, ya lo hemos hecho, la resolución 45-47, o sea, ya ustedes nos han dado un sinnúmero de insumos, solo al enviarnos la información, cuando los contactamos escribiendo como ven, no entendemos por qué se preguntó eso, por qué contestaron, o sea, generalmente los ha contactado Luis o Ever para el tema, eso ya nos da un esquema muy grande de qué es lo que está pasando con esta resolución. Entonces ese reporte estadístico, la idea es que vaya todo pegado, todo vaya unido. Inicialmente vamos a tener una pérdida de información, claro que sí, porque no vamos a tener desde el inicio de esa resolución acompasada con todo, sino que vamos a tener una pérdida de información de algunos beneficiarios que vayan recibiendo el bono y estemos montando estos reportes estadísticos. Las condiciones, perdón, ahí va un punto final, porque estaba leyendo aquí esta pregunta que dice, implica 3 años para volver a terminar, para tomar el beneficio. Aplican las mismas condiciones del mecanismo de protección al cesante. Miren, lo único que estamos haciendo es, al conjunto de prestaciones que ya teníamos, le adicionamos el de bonos.
pero de resto no cambian ni las condiciones de entrada, ni de salida, ni de permanencia, exactamente lo mismo. Es el mismo mecanismo de protección al cesante, pero recargado con los bonos de alimentación. No cambia absolutamente, o sea, no cambia ni entonces el tema de los 3 años, ni no. Esa normatividad sigue siendo exactamente la misma. Ahora sí, entonces, la nueva distribución es 51.3 para prestaciones económicas, capacitación 32%, agencia de gestión y colocación 16% y sistema de información 0.7. Se lo repito, prestaciones 51.3, capacitación 32, agencia de gestión y colocación 16 y sistema de información 0.7%. Ahora sí, ya me sumo el 100% de los recursos. Entonces, nuevamente, nuestro compromiso con ustedes es, les vamos a enviar el documento técnico, pero tenemos que pasar ya al componente operativo. El equipo de mecanismo de protección al cesante, ustedes lo conocieron en diciembre, somos un equipo pequeño, está Luis Ricaurte, está Ever Marín, a los dos ya todos han tenido la oportunidad de comunicarse, de conocerlos, y ellos nos van a estar acompañando para que podamos tener estas cuestiones operativas básicas y que ese diseño operativo que vayamos a tener, ya si ustedes dicen, miren, yo me voy a aliar con este supermercado, me voy a aliar, yo voy a hacer bonos Sodexo, yo voy a dar una tarjeta, o sea, ya ese esquema operativo particular que ustedes definan al interior de acuerdo con su estructura como caja y de acuerdo con pues las facilidades que traían en términos del FONEDE, su sistema de información, porque no todos pues vienen por azopagos, de acuerdo con todo este contexto, entonces pues vamos a realizar este acompañamiento para que podamos pasar a la operatividad lo más pronto posible, lo más acompañado posible y que ese periodo de transición sea lo menos traumático. Realmente ahí lo que tenemos que garantizar es, ya tenemos todo, o sea, ya tenemos nuestras agencias, ya sabemos cómo llegan los beneficiarios, entonces que llega nuestro beneficiario por medio de la agencia, ahí ingresa, se le determina su ruta de orientación, entonces sigue su ruta de orientación, pasa a capacitación y empezamos a hacer este cumplimiento y mes a mes estamos revisando si efectivamente la persona recibió o no, o sea, su pago de salud, se hacen los cruces, nos lo envían por medio de azopagos, de azocajas, de acuerdo con cada una de las cajas y su sistema, entonces hacemos este cruce de información. Entonces lo que vamos a hacer es adicionarle, o sea, a ese beneficiario a quien le consignamos su salud y pensión todos los meses, a quien le hacemos su cotización de salud y pensión, ese beneficiario ahora va a recibir el bono, pero el resto de condiciones es exactamente las mismas que tenemos, es la misma operatividad, pero con un beneficio adicional, que para implementar ese beneficio nos toca llegar a acuerdos con supermercados, generar gastos, generar tarjetas, como sea. Entonces eso es lo que les vamos a indagar en este correo que les enviamos entre hoy y mañana con estas 3 preguntas que nos permiten también entonces para nosotros decir también cómo podemos ir arrancando, si hacemos un arranque de forma gradual, como lo hicimos en 40.000, o sea, cómo nos vamos preparando para esta implementación, pero sí es una implementación que tenemos que salir. O sea, sale el decreto y ahí no solo nosotros como ministerio podemos quedarnos tan callados como queramos y después hacer un gran evento de lanzamiento, pero si alguien conoce que salió este decreto, pues lo primero que va a hacer es acercarse a la caja de compensación familiar y decirle, señores caja, aquí tengo una ley que me dice que usted me va a dar un bono de alimentación, si yo cumplo las condiciones, denme mi bono de alimentación. Inclusive los cesantes que actualmente, que ese es como también parte del periodo de transición que no habíamos hablado, que está ahí en la resolución. Si yo en este momento estoy recibiendo mi bono, soy beneficiario del componente de prestaciones de mecanismo, y el otro mes ya tenemos el decreto y yo me acerco a la caja y conozco de este decreto, yo les puedo decir como es, yo soy beneficiario, ¿dónde está mi bono? Señores, caja de compensación. Entonces,
inicialmente tenemos que identificar ese grupo de las personas que ya están recibiendo, pues poderle garantizar esa primera entrada, y los nuevos que van llegando, los nuevos postulantes, pues a partir de qué momento les damos el bono, si lo hacemos a partir, o sea, cómo podemos mirar ese proceso de tránsito, ¿sí? Entonces nosotros hacemos estas preguntas, sobre esas preguntas hacemos el análisis para enviarles como, miren, lo que encontramos fue que estas cajas están más prestas, o sea, más próximas a implementar una operación porque ya tenían todo esto que venía del FONEDE, o necesitamos estos mínimos para poder arrancar, de tal forma que tengamos estas 2-3 semanas para hacer un trabajo muy continuo y muy constante, de que podamos tener un sistema básico de operación y que ese sistema lo generemos como una piecita de rompecabezas para poder ir articulando ya un sistema mayor, que es lo que hemos venido pensando. Y es por eso que el tema de gastos de administración, también se los digo, como va el tema de saldos, pero va articulado a la resolución 1484, que nos permita efectivamente potenciar el mecanismo. Si por el momento no hay más preguntas, entonces yo les estaría enviando en el transcurso de la tarde, si no mañana a primera hora, el correo con las preguntitas que les comentaba, y igual seguimos pues totalmente atentos a las dudas que tengan. Nos pueden escribir, realmente es mejor que canalicemos las dudas por seguro de desempleo, por mi correo se pueden demorar un poquito más, pero pues bien conocen el correo de seguro de desempleo, estamos atentos a responderlo. Es seguro de desempleo@mintrabajo.gov.co. Mi correo es resamacam@mintrabajo.gov.co. Empecé a hablar más, pero bueno, era primero Luis Ricaurte, el correo es lricaurte@mintrabajo, y el de Ever es emarin@mintrabajo.gov.co. Es el correo de los equipos de trabajo que vamos a tener el mecanismo. Finalmente, permítanme un segundo. Si quedan saldos, los saldos y saldos de qué cuenta. No, o sea, realmente en términos de bonos y saldos lo que vamos a tener es, esto sigue estando en el tema de prestaciones, y pues los saldos vuelven a sus cuentas iniciales, que es lo que tenemos establecido inicialmente, hasta que demos otra resolución, o sea, hasta que salga la resolución del ministerio que diga los saldos del año pasado se van a gastar en A, B, C, D, F, G. Entonces en este tema sería exactamente lo mismo. Bueno, finalmente creo que sería ese tema. Estamos entonces atentos a cualquier duda, a cualquier y pues prestos como acompañarlos, o sea, si incluso es necesario en el transcurso de estas 3 semanas, después de las preguntas, generar unas llamadas por Skype con cada uno de ustedes para revisar cómo vamos, cómo podemos hacer, y trabajar muy fuerte en la implementación de estos bonos, o plantear este esquema gradual por cajas de compensación familiar. De resto, pues que tengan una muy buena tarde, y pues creo que por el momento sería sobre el tema de bonos de alimentación. Mil gracias a todos por su atención.